Buenas tardes o buenos días. Hoy estamos mirando la quinta lección de nuestro curso sobre la eclesiología, es decir, la teología de la Iglesia. Y la quinta lección toca la cuestión de la membresía. ¿Quién son los miembros de la Iglesia de Jesucristo? Las iglesias apostólicas que vemos descritas en el Nuevo Testamento eran compuestas de personas que ya habían confesado su fe en el Señor Jesucristo y de nadie más. Pablo escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto y luego define qué quiere decir por ello. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Eso en 1 Corintios capítulo 1 y son los dos primeros versículos. Cuando Pablo escribe a la iglesia de los tesalonicenses, los describe así: la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Eso en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos 1 y 9. El lenguaje del Nuevo Testamento en cuanto a los componentes de las iglesias es bastante uniforme. Se trataba de iglesias de personas que profesaban una fe personal en Jesucristo. Nos choca el contraste que hay entre aquellas iglesias de profesantes en el Nuevo Testamento y las iglesias de la multitud que vemos hoy en día, tanto en la Iglesia Católica Romana como en las varias denominaciones protestantes. El pastor y profesor W.S. Whitcomb cita el autor y pensador francés Blaise Pascal del siglo XVII en su obra Comparación de los cristianos del primer siglo con los de hoy en día. Y dice así: en los primeros tiempos solo se veían cristianos perfeccionados en todos los puntos necesarios para la salvación, donde hoy se ve una ignorancia tan grosera que hace que cualquiera que tenga sentimientos de ternura hacia la iglesia se lamente. En los tiempos del nacimiento de la iglesia se enseñaba a los catecúmenos y no se les admitía hasta después un arrepentimiento de su vida pasada, hasta después de ver señales eminentes de una verdadera conversión de corazón. Donde hoy el sacramento de bautismo, habiendo sido otorgado a los niños antes de tener el uso de la razón por consideraciones importantes, ocurre que la negligencia de los padres deja crecer a los cristianos sin ningún conocimiento de la grandeza de nuestra religión. No puede ver sin lamentarse el abuso de lo mayor de sus gracias, y que lo que ha hecho para asegurar la salvación de ellos llegue a ser la ocasión casi segura de su pérdida, porque no cambió el espíritu, aun si cambió de costumbre. La iglesia de los santos se halla ahora, por tanto, toda manchada por la mezcla de los malos con sus hijos que ella concibió, el más cruel de sus enemigos, el más cruel de sus perseguidores. Esas son las palabras de Blaise Pascal. Whitcomb comenta esas palabras de Pascal diciendo que su lógica es clara. El bautismo de los niños que no hayan tomado en una manera consciente de su propia voluntad la decisión de arrepentirse y entregarse a Cristo como Señor y Salvador, tal bautismo no solo les causa mucho daño y asegura la perdición de los mismos niños, como dice Pascal, sino que también causa un gran daño a la iglesia.
llenando sus filas con hombres y mujeres que conocen poco o nada de sus doctrinas, se preocupan aún menos de sus verdaderos intereses y llegan a menudo a ser sus peores enemigos. Existen movimientos dentro de la Iglesia Católica Romana y también entre los protestantes, los que son pedobautistas, que son plenamente conscientes de los peligros inherentes en el bautismo de los niños, tanto como el peligro de hacer de la Iglesia, por este medio, una gran multitud mezclada que impide y obstaculiza el ejercicio de un ministerio espiritual de la Iglesia. Es justamente esta insistencia en limitar el bautismo a aquellos que han confesado su fe en Cristo que conduce a un concepto de la Iglesia como siendo un cuerpo de creyentes profesantes en lugar de una iglesia multitudinaria, concepto que en realidad forma una parte esencial de la enseñanza del Nuevo Testamento. Muchas personas entienden mal nuestro concepto bautista, lo digo eso en términos con el B minúscula. Se imaginan que nuestra preocupación en la cuestión del bautismo es la cantidad de agua utilizada. Y a veces los nuestros han sido tan mal enseñados que ellos también hablan como si el acto físico fuera lo único importante con respecto a esto. Es por tanto necesario insistir en el hecho que solo los creyentes debían ser bautizados, como lo hace el Nuevo Testamento, porque damos más importancia al hecho que la Iglesia es un cuerpo de personas regeneradas, es decir, nacidos de nuevos, el templo del Espíritu Santo, separado del mundo y puesto aparte para servir a nuestro Señor y Salvador, al Dios vivo y verdadero, que dice en 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, para esperar de los cielos a su Hijo. En realidad, se trata de nuestra definición de la vida cristiana. ¿Empieza la vida cristiana con la conversión o con el bautismo? Si es con el bautismo, hay que bautizarse lo más pronto posible. Si es con la conversión, entonces hay que esperar la conversión antes de bautizarse. El obispo Stephen Neal, teólogo de la Iglesia Anglicana, dirigiéndose a la Comisión de Evangelización del Consejo Mundial de Iglesias, una organización ecuménica, dice que esta divergencia radical de puntos de vista ha demostrado en muchos lugares que era un obstáculo insuperable impidiendo un plan y una acción común. En la opinión de este servidor, es un obstáculo lógico y legítimo. Las dos posiciones no pueden permanecer juntos. No hay cohabitación. Existe un abismo enorme entre la idea novotestamentaria de la Iglesia como Iglesia de aquellos que profesan la fe en Cristo y la doctrina tan ampliamente recibida de la Iglesia multitudinaria. En Hechos 2, versículo 47, leemos: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La Nueva Versión Internacional dice: los que iban siendo salvos. Les sugiero un ejercicio. Si quieren, y me lo pueden enviar, escribe un párrafo explicando el concepto de iglesia multitudinaria. Y en otro párrafo, en sus propias palabras, compara el concepto de iglesia multitudinaria con el concepto bíblico de la iglesia. Quisiera comentar algo ahora. Cuando uso la expresión bautista, estoy usando ese término en el sentido de la doctrina sobre el bautismo y no en un sentido denominacional.
En ese sentido, el término bautista se aplica a la mayoría de los, bueno, a una gran proporción de los evangélicos. Las asambleas de hermanos, los bautistas, Iglesia Libre, hasta los mismos pentecostales. Con todos, en general, bautistas en el sentido de que creen en el bautismo por inmersión después de una confesión de fe. Ahora, eso para el bautismo, pero ¿qué son o qué deberían ser las condiciones de membresía en una iglesia? Si cada creyente salvo, nacido de nuevo, es o será miembro de la iglesia escatológica, es decir, como he descrito, esa iglesia que será reunido juntos con Cristo a su vuelta, ¿qué pues son las condiciones para ser miembros de la iglesia tal como la conocemos hoy en día? O para utilizar el término popular, ¿qué son las condiciones para admitir a un miembro en la iglesia local? Pues primero, obviamente, es el nuevo nacimiento. Parece que la única condición para el Espíritu Santo es la salvación, el nuevo nacimiento. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, en Hechos 2:47. Y es el Espíritu Santo que añade al miembro a la iglesia local, como la hemos visto. Sin embargo, los de la iglesia local tienen la responsabilidad de recibir el nuevo miembro y de reconocer su membresía. Por ejemplo, si el conjunto de los miembros de una iglesia tiene que tomar alguna decisión sobre un asunto de importancia, no quieren la participación de personas que no sean miembros en esa decisión. Además, si se trata de recomendar a un miembro a otra iglesia, tienen que saber si en verdad es miembro. El simple hecho de asistir a los cultos no constituye un miembro. También el hecho que el Espíritu Santo haya añadido a alguien a la iglesia no es necesariamente algo visible para que lo reconozcan como miembro. Por eso hay que demostrar ciertos frutos. El espíritu no es visible, ni tampoco una obra espiritual en el corazón es visible. Hay que reconocerlos por sus frutos. Para reconocer si alguien es miembro o no, pues los demás miembros tienen que reconocer a este miembro por sus obras, por su testimonio de fe en Cristo y, obviamente, su obediencia. Hay también el bautismo. La mayoría de las iglesias evangélicas no multitudinarias consideran que el primer acto de obediencia es el bautismo. En otra parte de esta asignatura estudiaremos el asunto del bautismo junto con la Santa Cena. Del momento, nos basta notar que el ejemplo apostólico de bautizar a los creyentes enseguida en el libro de Hechos. Los samaritanos fueron bautizados aún antes de recibir el Espíritu Santo. También notemos que en Romanos capítulo 6, versículo 3, Pablo vincula el bautismo con la salvación. Es decir, que da por descontado que los que se han convertido, se han bautizado también. Hoy en día, con la confesión de denominación y la confesión de enseñanza sobre el bautismo, desgraciadamente no es siempre el caso. Hay que notar, sin embargo, que el creyente es bautizado no en nombre de la iglesia, sino en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, creo que el bautismo sería un requerimiento normal para ser reconocido como miembro de la iglesia local. Si bien el Espíritu Santo hace que sea miembro, la iglesia local tiene que reconocerse. Y estamos hablando de condiciones para
ser reconocido como miembro. Luego, obviamente, un cambio de vida. Además de eso, una iglesia que toma en serio el reconocimiento de sus miembros querrá asegurarse que el creyente ha tenido un cambio en su vida que refleja la obra del Espíritu. Una vez que la persona es reconocida como miembro de la iglesia, eso puede significar que han apuntado su nombre en una lista escrita o simplemente que esté reconocido en la comunidad, según el tipo de iglesia que sea. Este miembro tiene privilegios y responsabilidades. Asiste no solo a los cultos de la iglesia, sino que también participe en las deliberaciones de la iglesia, en las cuales se decide sobre sus líderes, sus asuntos económicos, sus proyectos, etc. En otra lección tocaremos el tema del gobierno de la iglesia, que no vamos a tocar ahora. Pero el miembro tiene además la responsabilidad de someterse a la disciplina de aquella iglesia local, someterse a sus autoridades reconocidas y mantener un testimonio de vida digna que no atrae la vergüenza a la iglesia o al nombre de Cristo. Entonces, esas son condiciones para ser reconocido como miembro de una iglesia local. Pero tocamos la cuestión de transferencia de membresía de una iglesia a otra. Por ejemplo, yo soy miembro de una iglesia, me muevo a otra parte del país o a otro país y llego a una iglesia y digo que yo quiero ser miembro. Cuando una persona cambia de residencia, va de una ciudad a otra o cambia de país, necesita incorporarse en una nueva iglesia local. A pesar de sus estrechos vínculos que sentía con la iglesia de donde viene, ahora tiene una nueva responsabilidad hacia las personas que viven en su nueva comunidad. Tiene una responsabilidad hacia los inconversos y tiene una responsabilidad de comunión fraternal hacia los creyentes allí. Y así necesita identificarse a los creyentes locales. Si hay más de una iglesia evangélica en aquella localidad, tendrá que decidir de cuál iglesia será miembro. Tomará en cuenta varias cuestiones para decidirse. Hay la geografía. Querrá ser miembro, si es posible, de una iglesia bastante cercana de donde vive. Eso aumentará su posibilidad de testimonio hacia sus vecinos. Hay la confesión de fe de la iglesia. Será importante examinar la confesión doctrinal de la iglesia. Si no tienen una escrita, que se entere de cuáles son los puntos distintivos doctrinales de aquella iglesia. En primer lugar, por cierto, querrá saber si la iglesia y sus líderes son fieles al evangelio y si creen en la inspiración verbal y total de las escrituras. Con eso no puede haber medio término. Pero hay otros puntos que no impiden que una iglesia sea evangélica, pero que puedan afectar en una manera importante el testimonio y la vida cristiana de sus miembros, además de su desarrollo. El creyente nunca encontrará una iglesia en que esté de acuerdo con todos los detalles de sus creencias y prácticas. Si fuera el caso, nadie tendría que aprender nada. Pero si tiene que examinar en una manera responsable, si puede convivir con esta iglesia sin causar conflictos. Y si hay más de una iglesia en la localidad, sería lógico escoger la que más parece a las creencias que él ha aprendido en su iglesia de origen. Luego, las formas. Las formas o maneras prácticas de desarrollar la vida de una iglesia no tienen la misma importancia que las doctrinas. Pero eso no significa que no tienen importancia. Si alguien ha estado acostumbrado en una iglesia en que había mucha participación libre de los miembros en los cultos, debe tener en cuenta que encontraría difícil acostumbrarse a una iglesia que tiene una liturgia muy fija.
Si viene de una iglesia en que los cultos son muy sosegados, podría encontrar chocante una iglesia en que los miembros se expresan en el culto con un entusiasmo muy ruidoso. Por otro lado, si viene de una de esas últimas iglesias, podría encontrar que una iglesia en que no haya tales formas de expresión sería muerta y aburrida, aunque no lo sea, pero le parecería. Por tanto, por su propio bien, para el bien de su familia y el bien de la iglesia que asistirá, el creyente debe examinar bien la iglesia en que quiere incorporarse. A lo largo tendrá que conformarse con muchas cosas que serán distintas a la iglesia de donde viene, probablemente. Y eso no debería impedir que se incorporara, que se incorpore. Pero, por otro lado, porque es muy importante formar parte de la iglesia local y parte activo. Pero, en lo más posible, que no sea chocante para él la diferencia de la iglesia de donde viene. Ahora bien, como iglesia, ¿de qué manera recibimos un miembro? La iglesia también tendrá una decisión que tomar al recibir el nuevo miembro. Más que toda otra cosa, querrá asegurarse de que la persona es verdaderamente creyente. Es bueno que un creyente traiga una carta de introducción de la iglesia de donde viene, pero eso no garantiza que es creyente. La nueva iglesia tiene la responsabilidad de examinarlo. Además, si el creyente viene de una iglesia que tiene diferencias importantes, siendo siempre evangélico, aunque esto no debería impedir su membresía, deberían ser honestos con él, explicarle las diferencias e informarle de la existencia de otras iglesias en la ciudad que podrían o no tener más afinidades. Es un error querer tanto aumentar la membresía de su iglesia local que casi se engañe por el silencio a un miembro prospectivo. Ni el miembro ni la iglesia gana así. Porque si más tarde el miembro decide que se ha equivocado y quiere cambiar de iglesia, su testimonio será dañado. La iglesia será herida. Y su familia, si tiene, verá su vida cristiana afectada. Ahora bien, ¿qué son las condiciones absolutas para recibir al miembro? Pues deberían ser, primero, que haya sido convertido personalmente a Cristo. Segundo, que haya sido bautizado. Tercero, que su estilo de vida no contradiga en una manera flagrante su profesión cristiana. Sí, todos somos pecadores, todos fallamos en muchas cosas. Pablo se quejaba en Romanos 7 de que fallaba y él mismo estaba a veces frustrado con sí mismo en ese sentido. Por otro lado, es otra cosa decir, no importa y vivir en una manera que trae vergüenza en el nombre de Cristo, ¿no? Lo que no debe ser una condición, puesto que no depende totalmente del miembro, sino de su iglesia de origen, pero que ayuda como una cortesía, es una carta de introducción. El miembro es también importante que la iglesia que recibe al nuevo miembro escriba a la iglesia de donde viene para informarla. Causa mucha confusión cuando alguien permanece en las listas de membresía de 2 o más iglesias. Aquí se explica lo que dijo Pablo en cuanto a los cultos. En 1 Corintios 14:40, hablando de otra cosa, pero se aplica. Pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora, ¿qué significa ser miembro? ¿Qué es el significado de la membresía en una iglesia local? ¿Qué quiere decir el hecho de ser miembro de la iglesia? Hemos hablado de la condición de ser miembro y las distintas maneras en que las iglesias han visto la membresía, pero un creyente no es miembro de su iglesia solo para aparecer en una lista de miembros o para poder votar en las decisiones. Es cuando se consideraba
considera esa cuestión, que la imagen del cuerpo tiene mucha importancia. Porque en 1 Corintios 12 y en Romanos 12, la cuestión del cuerpo se presenta en relación con los miembros. En Romanos 12, versículo 5, leemos, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En Efesios capítulo 4, versículo 16, leemos, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y seguido, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. La actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro tiene su responsabilidad hacia Cristo, la cabeza de la iglesia, y cada miembro tiene una responsabilidad hacia los demás miembros, hacia el cuerpo. Su responsabilidad hacia Cristo es de recibir de él el crecimiento espiritual, su misma vida. Hacia los demás miembros tiene la responsabilidad de participar con amor en todas las actividades. No debe ser un miembro pasivo. Tiene que ser activo con su presencia en las reuniones, con su ayuda en el evangelismo, con su participación económica en la iglesia, con sus oraciones, con su simpatía hacia otros miembros según las necesidades. Debe estar animando a los demás tanto por sus palabras como por su ejemplo. De paso, la palabra exhortar significa animar. Además, el miembro debe seguir aprendiendo de la palabra de Dios enseñada en la iglesia. Debe someterse gozosamente al liderazgo de aquellos que el Señor ha puesto como pastores o ancianos en su iglesia. Francisco Lacueva, en su libro La Iglesia, Cuerpo de Cristo, hace una lista de los nombres que el Nuevo Testamento atribuye a los miembros de la iglesia. Y creo que esos nombres, esas expresiones, nos ayudan a ver algo de la responsabilidad de los miembros. Primero, hay la palabra discípulo. En Mateo 28, 19 y 20, vemos la palabra discípulo, que implica que el miembro sigue aprendiendo. Esta expresión se encuentra en los evangelios y en Hechos y era utilizada en el contexto judío. Cuando vemos que un converso, una persona convertida es un discípulo, eso contradice la idea de muchos creyentes parecen tener. Porque muchos siguen en curso para poder ser bautizados, pero luego piensan que ya lo han aprendido todo. En otras palabras, con el bautismo ya han graduado. Eso no es cierto, hermanos. Con el bautismo se ha matriculado en la escuela del Señor, no graduado. Otra expresión, cristiano, lo vemos en Hechos capítulo 11, versículo 26. Parece que este nombre fue dado por inconversos a los discípulos, pero que fue adoptado por los mismos creyentes. Significa la palabra seguidor de Cristo. El rey Agripa lo utilizó y también Pedro, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 16, cuando habla de sufrir, padecer por ser cristiano. Otra expresión que vemos en el Nuevo Testamento es la palabra hermano. En Hechos capítulo 10, versículo 23, habla no solo de la relación de los creyentes los unos con los otros, sino con el Padre por el nuevo nacimiento, que somos hermanos juntos y por tanto hijos del Padre Celestial. Hay también la expresión santo que vemos al principio de la mayoría de las epístolas. Lo vemos, por ejemplo, en Romanos 1, versículo 7. Es la expresión que hallamos en muchas de las epístolas. Nos habla de la posición que ya tienen en Cristo, además
de las expectativas que Dios tiene de los miembros de la iglesia. Santo quiere decir que ha sido consagrado a Dios. Santo es sinónimo a sagrado. Y si usted es un creyente, un hijo de Dios, un miembro de su iglesia, usted es una persona sagrada, un santo. Otra expresión que vemos finalmente es conciudadanos de los santos. No solo santo, pero conciudadanos de los santos. En Efesios capítulo 2, versículo 19 vemos esa expresión. Y es la expresión que Pablo utiliza para describir a los gentiles convertidos, gentiles siendo los no judíos, para demostrar que son uno con los judíos creyentes. Demuestra la dignidad de su relación con el reino de Dios, tanto como su relación los unos con los otros. Si tienen acceso al libro de Francisco de la Cueva, les recomiendo las páginas 99 hasta 116. Eso es para el tema de los miembros. No lo hemos cubierto de manera total, pero espero que ustedes seguirán estudiando ese tema. Y para tenerlo bien, buscan en su concordancia, si tiene, las palabras discípulo, cristiano, hermano, santo y conciudadanos de los santos. A ver lo que significan en este contexto. Ahora bien, nuevamente os doy la dirección correo electrónico que pueden escribir. Pueden escribirme si desean recibir la lección por escrito y ejercicios. También si quieren hacerme alguna pregunta o hasta alguna objeción si quieren. No están obligados de estar de acuerdo con todo lo que digo. Y yo estoy interesado en tener sus puntos de vista también. Que el Señor les bendiga abundantemente y que estudien las Escrituras, porque son ellas la autoridad. No mi curso, no el libro de Francisco La Cueva o algún otro libro, sino la Biblia. La verdad está ahí. Y lo que espero es que lo que yo enseño les anime a ir buscando en las Escrituras para ver si esas cosas son verdades. Que el Señor le bendiga abundantemente.